Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Espero que estén súper bien y con toda la energía, porque hoy tenemos un tema que de verdad está incendiando las revistas y los portales de noticias de Turquía. Agárrense fuerte porque la cosa se pone buena. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo, una pareja que, les aseguro, ha dividido opiniones, generado debates y sobre todo muchísima expectación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Los nombres resuenan con fuerza en los pasillos de la farándula turca y cada vez más en el ámbito internacional. ¿Cómo, cuándo, dónde y sobre todo por qué? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. No vamos a dejar piedra sin remover, ni rumor sin analizar. Vamos a ir al fondo de la cuestión. Así que si son fans incondicionales de estos dos talentosísimos actores turcos, si han seguido cada uno de sus proyectos, si han suspirado con sus interpretaciones y por supuesto, si les encanta el drama, el romance, las idas y venidas, y todo lo que conlleva el fascinante mundo de las relaciones en el ojo público, este es su lugar. Han llegado al sitio correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias, desmentidos estratégicos y fotografías robadas, quiero pedirles un favor gigantesco, un gesto de apoyo que significa mucho para este canal. Si aún no están suscritos, corran a hacerlo ahora mismo. No se lo piensen dos veces. Activen la campanita de notificaciones, esa pequeña campana que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con chismes jugosos como este. Créanme, no se arrepentirán. Se los prometo solemnemente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Que la información fluya y los rumores exploten. Como seguramente ya saben, o al menos intuyen, Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama mundial, catapultándose al estrellato, gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida también como Love is in the Air, en Latinoamérica y en muchos otros rincones del planeta. Una serie que conquistó corazones, rompió récords de audiencia y se convirtió en un fenómeno cultural. Desde el primer momento, desde la primera escena juntos, la química entre ellos era palpable, innegable, electrizante. No era solo química en pantalla, interpretando a sus personajes con maestría. Era algo más. Era una conexión que trascendía la ficción. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes apariciones juntos fuera del set de grabación, sus miradas cómplices que lo decían todo, sus sonrisas tímidas y por supuesto, las incontables fotos y vídeos que los fans, cual detectives privados, compartían incansablemente en las redes sociales. Durante la filmación de la serie, en entrevistas y comunicados oficiales, Kerem y Hande negaron repetidamente cualquier vínculo romántico, insistiendo una y otra vez en que solo eran grandes amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación profesional. Intentaban mantener la llama de la privacidad encendida, pero era una tarea ardua, casi imposible. Sin embargo, sus gestos, sus silencios, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, todo decía otra cosa. Era evidente que había algo más, una conexión especial, una energía única que trascendía la simple amistad. Era un secreto a voces que todo el mundo conocía, excepto, quizás, los propios protagonistas, o al menos eso querían hacernos creer. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de titulares sensacionalistas y de ríos de tinta virtual, lo confirmaron. La bomba explotó. En medio de un viaje paradisíaco a las Maldivas, un destino romántico por excelencia, Kerem y Hande compartieron fotos en sus respectivas cuentas de redes sociales que dejaban poco, muy poco, a la imaginación. Eran pareja. Oficialmente. La noticia que el mundo entero esperaba se había hecho realidad. La noticia causó furor en todo el mundo, desató una ola de alegría y entusiasmo sin precedentes. Los fans de Sen Kalkam, los seguidores incondicionales de Erçel, como cariñosamente llamaban a la pareja en la serie, estaban eufóricos, extasiados. Su sueño se había hecho realidad. La fantasía se había convertido en realidad. Erçel había traspasado la pantalla y se había materializado en la vida real. Kerem y Hande se convirtieron de la noche a la mañana en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, encabezando titulares de noticias, siendo objeto de análisis y comentarios en programas de televisión y radios. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, un romance de película.
Viajes juntos a destinos exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, muestras públicas de afecto en eventos y alfombras rojas, todo parecía perfecto, idílico, inalcanzable. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad, la perfección, la imagen idealizada, no duró para siempre. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse. Después de poco más de un año de relación, los rumores de una crisis sentimental, de problemas de pareja, comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fuentes cercanas a la pareja que obviamente preferían permanecer en el anonimato. Fuentes anónimas, amigos en común, allegados a la familia, aseguraban que había diferencias irreconciliables, que existían problemas de comunicación, que la relación se estaba enfriando paulatinamente. Al principio, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente estos rumores, desmintiendo las informaciones y tratando de proyectar una imagen de normalidad. Pero la evidencia era cada vez más contundente, más difícil de ignorar. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, los likes se volvieron esporádicos, los comentarios desaparecieron. Y finalmente llegó la confirmación oficial. El golpe final. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Se separaban. La noticia fue un duro golpe para los fans, una decepción para los que creían en el amor verdadero. Muchos se negaban a creerlo, a aceptar la realidad. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente enamorada, tan compatible, tan perfecta, hubiera llegado a este punto? ¿Qué había fallado? Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, nunca se revelaron públicamente con total transparencia. Algunos apuntaron a la apretada agenda de ambos actores, a sus compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos, a la dificultad de conciliar el trabajo con la vida personal. Otros mencionaron diferencias de personalidad, prioridades divergentes, incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que después de la ruptura, Kerem y Hande tomaron caminos separados, se distanciaron y se enfocaron en sus proyectos individuales. Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados de los focos mediáticos, tratando de sanar sus heridas, de superar el dolor de la ruptura. Kerem continuó protagonizando series y películas, consolidándose aún más como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Hande también siguió cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series, colaborando con reconocidos directores y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales. Parecía que ambos habían superado la ruptura, que habían cerrado ese capítulo de sus vidas y estaban listos para seguir adelante, para construir un futuro individualmente. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama se intensifica y los rumores resurgen con fuerza. En las últimas semanas han surgido rumores persistentes, insistentes, que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Sí, lo escucharon bien. Reconciliación. Un segundo capítulo. ¿De dónde provienen estos rumores? Bueno, todo comenzó con una serie de coincidencias que los fans, con su ojo avizor, no dejaron pasar por alto. Primero, ambos actores fueron vistos en diferentes ocasiones, en los mismos lugares al mismo tiempo. No se trataba de eventos públicos ni compromisos profesionales, sino de lugares más discretos, más íntimos, como restaurantes exclusivos, cafeterías acogedoras y galerías de arte poco concurridas. Lugares que sugerían encuentros casuales, o quizás no tan casuales. Luego comenzaron a interactuar sutilmente en redes sociales, dando me gusta a las publicaciones del otro, dejando comentarios en clave, mensajes encriptados que solo ellos podían entender. Y por último, pero no menos importante, surgieron informes, filtraciones de información, que aseguraban que ambos actores estaban teniendo conversaciones telefónicas regulares, largas charlas que se extendían hasta altas horas de la noche. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado oficialmente estos rumores. Ambos se han mantenido herméticos al respecto, optando por el silencio y dejando que la especulación siga creciendo, alimentándose de la incertidumbre. Pero como sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de humo que está saliendo alrededor de esta posible reconciliación es bastante considerable, lo que sugiere que algo, definitivamente, está sucediendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tan probable es que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Es difícil saberlo con certeza. Nadie tiene la respuesta definitiva. Como hemos visto, el mundo del espectáculo es impredecible, volátil, y las relaciones sentimentales son aún más complejas, llenas de matices y contradicciones.
Sin embargo, hay algunos factores que podrían jugar a favor de una reconciliación. En primer lugar, es innegable que Kerem y Ande tienen una química especial, una conexión única que los une. No solo en pantalla donde la magia es evidente, sino también fuera de ella, en la vida real. La conexión que existe entre ellos es palpable para todos los que los conocen, para los que han tenido la oportunidad de interactuar con ellos. En segundo lugar, ambos actores han madurado mucho desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, para analizar sus acciones y aprender de sus experiencias. Esto podría haberles dado una nueva perspectiva sobre su relación, una mayor comprensión del otro y la posibilidad de construir algo más sólido, más duradero, más resistente a las adversidades. Y por último, pero no menos importante, está el apoyo incondicional de sus fans. Los fans de Senkalkam nunca han dejado de creer en el amor entre Kerem y Ande. Han seguido apoyándolos a pesar de la ruptura, enviándoles mensajes de ánimo, expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Este apoyo masivo, este cariño incondicional, podría ser un factor importante para que ambos actores se den una nueva oportunidad, para que reconsideren su decisión y apuesten por el amor. Pero por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Existen desafíos que tendrían que superar. En primer lugar, está el orgullo. Ambos actores son personas muy orgullosas, con una fuerte personalidad, y podrían tener dificultades para dejar atrás el pasado, para perdonar los errores del otro y para admitir sus propias equivocaciones. En segundo lugar, está la presión mediática. La atención constante de los medios, el escrutinio público, la opinión de los fans, podría ser un factor de estrés para la pareja, dificultando su reconciliación y generando nuevas tensiones. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que ambos actores simplemente hayan seguido adelante con sus vidas y no estén interesados en retomar su relación. Es posible que hayan encontrado la felicidad en otras personas, que hayan conocido a alguien más, o que simplemente prefieran estar solos, enfocados en sus carreras y en su bienestar personal. En este caso, los rumores de reconciliación serían solo eso, rumores infundados. En definitiva, el futuro de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es incierto, impredecible. Solo el tiempo dirá si los rumores de reconciliación son ciertos, si se confirman las sospechas, o si ambos actores seguirán caminos separados, cada uno por su lado. Lo que sí es seguro es que esta historia, este culebrón turco, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí con los micrófonos abiertos para mantenerlos informados de todas las novedades, de todos los giros inesperados que puedan surgir. Así que ahí lo tienen, mi gente bella. Un resumen completo de la historia de amor, la ruptura dolorosa y la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que ha generado pasiones desenfrenadas y debates acalorados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Apuestan por la reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que cada uno busque su propia felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos los que aman el chisme y el drama. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún chisme jugoso como este. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.